Vamos a ver un corolario de un resultado que vimos el viernes de la semana pasada. Corolario. Este corolario no llega, a ver, perdón, aquí voy a poner, es que es una consecuencia. Consecuencia del teorema 328. Pero le voy a escribir teorema 3 de la cuenta que vamos. Debe ser 31. Que dice que en el plano, es en el plano solamente, sea un, un conjunto abierto y convexo en R2 y un campo vectorial sea F una función definida en U, la R2, y esta función que sea de clase C1 en el abierto U, entonces tienes que el campo F con componentes I, P y Q es conservativo sí y solo sí. Y había unas parciales. En este caso, las parciales se reducen a algo más sencillo. La parcial de P es cruzada. Aquí P es con respecto a y parcial de Q con respecto a X. Son iguales en U. Ahí está. La consecuencia directa del teorema 328. Solamente que aquí voy a hacer el siguiente comentario. Este ya no hace falta hacerle nada. En un momento vemos un ejemplo. El comentario es el siguiente. El teorema 331 es válido aún para conjuntos simplemente conexos. Simplemente conexos. Esto lo vamos a anotar con la letra D. Contenidos en R2. Es decir, estos conjuntos simplemente conexos son aquellos en los que toda curva cerrada en D la puedes contraer a un punto en el conjunto sin salirse del conjunto D. Es decir, conjuntos para los cuales toda curva cerrada en D, todo en D, se puede reducir a un punto. Ajá, en D. Y la reducción tiene que ser sin salirse del conjunto. Ahí está.
El teorema 331 es para abiertos y convexos. Pero todavía se puede extender a conjuntos simplemente conexos. Entonces, por acá voy a escribir los abiertos conexos para que tengamos, para que contrastemos abierto. Bueno, solamente conexos. Todo es abierto. Con convexos. Y aquí simplemente conexos. Y aquí hago la... Los convexos son aquellos en los que la línea recta que los une para cualesquiera dos puntos en el conjunto está contenida en el conjunto. Uno que sí es y uno que no es. El de... Aquí se sale. Esta línea recta va a quedar fuera del conjunto U y ya no es convexo. Convexo. Entonces que este sí y este no lo es. Ahora, de este lado de los simplemente conexos, puedo tomar este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo como conjunto D. Y entonces, solamente aquí todo, te fijas, ¿no? Toda curva cerrada en D, una curva cerrada, la puedes contraer, la puedes ir cerrando hasta llevarla a un punto. La puedes ir contrayendo hasta llevarla a un punto. Entonces, estos son los, ese es uno que sí lo es, y uno que no es simplemente conexo, es solamente para ilustrar. Y más adelante con el teorema de la... Más adelante veremos algunos ejemplos de esto. Y si aquí una región D, pues le estás quitando, esta parte se la quitas, un anillo. Entonces si metes un lazo aquí, una curva cerrada, entonces la puedes contraer a un solo punto en algún momento de la homotopía. Y si, aquí cuántas rayas hay, uy, y si, pero no es para cualquier curva, porque si metes una aquí, esta no la vas a poder contraer porque, o sea, que sí la vas a poder contraer, la vas a poder contraer en R2, porque R2 es simplemente conexo, pero en algún momento te vas a comenzar a salir del conjunto D, y eso está prohibido aquí en esta condición. Entonces, estos que tienen agujero no son simplemente conexos. Para pronto, y los que, el R2, que es este convexo, R2 sí lo es, está de este lado, y simplemente conexo también estaría de este lado. A los que tienen agujero, no. Estos se van, estos no van a ser simplemente conexos. Ni uno ni lo otro, ¿no? Porque ni convexos ni simplemente conexos. Entonces, este también, uno por acá. Para cualquier par de puntos que tomes, por ejemplo, los puntos antípodas, la línea recta que los une, se va a escapar. Entonces, este tampoco lo... Este ejemplo no es convexo y tampoco es simplemente conexo. Bueno, es un poco de la discusión de conjuntos. Voy a ver un ejemplo ya específico. Ejemplo que sigue, 32. Y es del campo vectorial ya considerado anteriormente.
Aquí lo voy a ver con una ecuación diferencial, ya lo voy a relacionar con todo. Considera, con todo lo que hemos visto, la EDO de los últimos resultados. La ecuación diferencial ordinaria menos y de x. Aquí es x cuadrada más y cuadrada. Está en forma diferencial. Y aquí es x d de y. Y también aquí x cuadrada y cuadrada igual a 0. Y esto es definido en R2 menos el origen. 0,0. Y vamos a ver qué va a suceder aquí. Queremos ver si esta ecuación es exacta, ¿no? Una pregunta. Si la ecuación esta es exacta, entonces aquí la pregunta, la ecuación diferencial es exacta en el sentido de las EDO y tengo que checar las parciales, las derivadas parciales. Esta sería la N, no, esta es la M, perdón, y esta otra es la N. Entonces hago las derivadas parciales similar a como tengo aquí las ecuaciones, pero aquí es con P y Q, es muy similar. Entonces las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a X de la N sería el cociente. Entonces sería un cociente por acá. X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. El de abajo por la derivada de arriba, que es 1. Menos el de arriba por la derivada de abajo, que es 2x. Es la derivada con respecto a X. Y voy a hacer aquí una reducción. Quedaría menos X cuadrada más Y cuadrada. Y ahora hago la otra, a ver qué sale. La derivada parcial con respecto a y de m de xy. Aquí también es cociente. Este menos que aparece por acá, este menos lo voy a escribir aquí adelante. Sería x cuadrada más y cuadrada, aquí con la regla del cociente es al cuadrado. El de abajo por derivada de arriba es 1, es con respecto a y, menos el de arriba por la derivada de abajo con respecto a y sale algo similar. Aquí está el menos de fuera. Y aquí queda x cuadrada menos y cuadrada. Que metiendo el signo te sale exactamente aquí arriba. Sería menos x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Esto es abajo, lo dejo igual, no cambio nada. O sea que estoy diciendo que estas dos son iguales. Lo voy a escribir aquí abajo. Tenemos que, lo voy a escribir con la notación esta de subíndice, la derivada parcial con respecto a x, y es igual a la derivada parcial con respecto a y. A y. Y ahora es cuando tengo que regresarme al ejemplo, a un resultado anterior, para ver si puedo aplicarlo. Es de la clase pasada, voy a hacer el cambio de pantalla a la clase pasada, y fue el último resultado que lo utilizamos aquí.
Y después, aquí está, es el corolario 329. Habla sobre las EDO, si son exactas o no, y es vía unas derivadas parciales, que son las mismas que estoy haciendo. Entonces, esta que ya estoy verificando que la derivada parcial se cumple, o sea que esta se está cumpliendo, y yo me iría con la idea de que la implicación, esta implicación, resultaría que la ecuación diferencial es exacta. Pero tengo que checar las condiciones generales, o sea que las que están aquí en los primeros dos renglones. O sea que el conjunto R2 menos el origen es abierto, no hay problema, pero no va a ser convexo de ninguna manera. Esta es la que está fallando para concluir que la ecuación es exacta, que no es convexa. Me regreso, es el 329. Me regreso a la clase de hoy. Estoy con este ejemplo. ¿Qué puedo decir del teorema? No puedo aplicar el 329. ¿Cómo? R2 menos el origen no es convexo. Aquí no se puede, no podemos aplicar el teorema o que era el corolario 329. O sea, este cero que le estás quitando al plano te arruina todo porque ese es similar a un anillo. Estás quitando aquí el origen, lo voy a hacer de esta manera. O sea que tú tomas dos puntos por acá y los unes y te sale que no hay problema. Pero si tomas dos puntos antípodas, puedo tomar sobre el eje X y los uno, se va a escapar el punto de en medio, que es el origen. Este ya no cae en R2 menos el origen, por eso no es convexo. O sea que no puedo aplicar el resultado. Este falla, ¿no? R2 menos el origen no es convexo. Entonces por ahí no sale. Pero recuerdo que decir que una ecuación diferencial es exacta es equivalente a, por definición, a buscar una función escalar. Le buscamos por otro lado, ¿no? Entonces, la EDO, por otra parte, o por definición, la EDO es exacta, la de arriba, la que tengo aquí, en particular, voy a ponerle estrellita. Esta le voy a poner estrellita. Es exacta. Sí, y solo si, por definición, existe una función f, tiene que estar definido en el mismo lugar donde está definida la ecuación, aquí, en R2 menos el 0, 0, escalar, tal que el gradiente es igual al campo f asociado, tal que el gradiente es igual a f, donde, ¿quién es el campo f? Es igual al m de xy en i más n de xy en j. Es el campo que tengo asociado a la ecuación diferencial. M es menos y sobre x cuadrada más y cuadrada y n es x sobre x cuadrada más y cuadrada.
Ahí está. Y eso es por si fuera exacta, ¿no? Si fuera exacta. Y esto equivaldría a decir, esto equivale a decir que F es conservativo, por definición también. Lo cual habíamos visto que no lo es, lo cual es imposible. Este campo no es conservativo y esto es por el ejemplo ya pasado, del ejemplo 325. ¿Qué hacíamos en el 325? Ah, bueno, lo voy a escribir, lo voy a esbozar completo. Se basaba en, hacíamos referencia en otro. Aquí no está definido en el origen, el campo, y haces una integral de línea con el círculo unitario. Aquí de S1, habíamos dicho, y la integral de línea con esta curva de tu campo F era 2pi. Pero si fuera conservativo, para cualquier curva cerrada debe ser cero. Por esa razón. Básicamente, la independencia de las trayectorias o para, para los campos conservativos es que para cualquier curva cerrada la integral de línea es cero. Hay varias maneras de verlo. Entonces, luego, ya, y nos fuimos con la EDO, nos preguntábamos si era exacta, nos pasamos al campo escalar, eso equivale a que el campo F asociado a la EDO fuera conservativo, pero eso no puede pasar. Entonces, luego la EDO estrella no es exacta. En el R2 menos el origen. Ahí está. Ahí mero. Ya está, ya contestamos la pregunta. Es una respuesta negativa, no es exacta. Y tuvimos que regresarnos a la teoría de campos conservativos. Para concluir eso, ya que el corolario 2.3.29 no alcanzó para tanto, no pudimos aplicarlo porque fallaban las condiciones generales. Ok, entonces aquí viene la cuestión filosófica. Oye, aquí me estás agarrando R2 menos el origen. Y ahí es donde estás aplicando la que no es conservativo, porque, o dicho en términos de conjuntos, este R2 menos el origen no es convexo y no puedes aplicar el 329. Pero ¿qué pasa si te agarras un subconjunto de R2 que sí fuera convexo, un rectángulo, por ejemplo? Entonces, seguimos con la misma ecuación. Puedo considerar el campo vectorial. Seguimos considerando, continuamos considerando el campo F. F y falla en el origen, ¿no? Entonces puedo agarrar el conjunto que no tenga el origen y que sea convexo. Entonces, a ese le llamo una U, en R2, a R2, y es F de XY igual a el que tengo arriba, que es M. M es negativo, voy a escribirlo bien, y el otro es con X positivo. Para algún
U, conjunto de R2, abierto y convexo. Es decir, tengo las condiciones del teorema que tengo hasta arriba. Se cumplen. Voy a irme al teorema este de arriba, que este ya lo dejamos olvidado. El teorema 331, sea un conjunto abierto convexo en R2 si tienes un campo vectorial de clase C1. Entonces es conservativo si solo si las parciales son iguales. Aquí ya habíamos visto que si ahora nos regresamos a las P y Q. Si este es P y el otro es Q, este le llamo P de XY y este es Q de XY. Por la cuenta que se hizo arriba, tenemos que la parcial de P con respecto a Y es igual a la parcial de Q con respecto a X, siempre que sea distinto del origen. Ahí no está definido. Y el conjunto se cumple, las condiciones de él. Entonces debe existir una F es conservativo. Y por lo tanto existe una función escalar en ese conjunto U, que todavía no sé quién sea, tal que lo que ya sabemos. El gradiente de F es el campo. Y aquí está pasando lo extraño que decía, porque tienes el mismo campo que decías que no era conservativo, o dicho en otras palabras, la EDO asociada no es exacta. Fue la primera parte del ejemplo, que la EDO estrella no es exacta. Y si cambias el conjunto y dejas el mismo campo, ahora te sale que es conservativo. La pregunta, ¿quién es el campo F y quién es el conjunto U? Sea, se puede calcular, pero sea F de XY igual al arcotangente, la tangente inversa de Y sobre X, ¿vale? Y este va a satisfacer lo que el gradiente es el campo F. Veamos que la parcial de F con respecto a X es igual a la primera componente, que es P de XY. Y aquí es la cuenta, ¿verdad? La parcial de F con respecto a X, la derivada del arcotangente, y aquí voy a poner la arcotangente de X es 1 sobre 1 más X cuadrada. Luego se aplica la regla de la cadena y sale. Que sería, en nuestro caso, sería 1 más Y sobre X al cuadrado por la derivada de X, de Y sobre X con respecto a X, que sería menos Y sobre X cuadrada, la regla de la cadena en una variable, y aquí se hacen las cuentas, un error de dedo, se hacen las cuentas y queda, pongo como un denominador X cuadrada más Y cuadrada, cancelo los cuadrados, te queda menos Y aquí. O sea que exactamente esto es P de XY. El P de XY que tengo aquí arriba, a la vista. Y análogamente, si hace uno la parcial de F con respecto a Y, ahora es con respecto a Y, primero queda igual, la cotangente es este. Con respecto a Y sería solamente 1 sobre X. Hago la del sándwich, cancelo, aquí pongo como un denominador. X cuadrada más Y cuadrada, y arriba te queda una X solamente.
que es Q de XY. Q de XY es la segunda componente del campo vectorial. O sea que te está cumpliendo esto. Esto es lo que estamos checando, que sí se cumple. Por lo tanto, f es igual al gradiente de la función escalar. Ya identificamos quién es el f. Ahora falta identificar, esta es la f, ¿no? Ahora falta identificar quién es el abierto U, subconjunto de R2, donde ambas funciones las tengo garantizadas, definidas y de clase C1 al menos. Pues tengo la X abajo, que es un problema. Entonces tengo que quitar X distinto de 0 y no tiene que pasar por ahí. Entonces X mayor que 0 o X menor que 0. Hay una elección. Entonces podemos considerar el caso positivo, el conjunto U, son los X y Y en R2, donde la X es positiva. O sea que es el semiplano, aquí tengo el XY, y es parecido, ¿no? Cuando resolvimos la ecuación diferencial, veías dónde podías aplicar tu resultado, y de este lado. Hablo de la ecuación diferencial del ejemplo de la clase pasada. Y este evidentemente, bueno, no evidentemente, pero es, al menos de la figura, es un abierto y convexo. O más lo del convexo, ¿no? Este es conjunto donde puedes encontrar campos conservativos para tu campo que se resistía a no serlo, ya desde las integrales de línea estaba fallando, de ejemplos pasados. Entonces, este campo vectorial o la ecuación diferencial asociada, la estrella, es muy recurrente para decir que los resultados están fallando y tienes que arreglar el conjunto U para que puedas aplicarlo. Alguno de ellos y encontrar la ecuación, el campo escalar. Análogamente, si me regreso a la ecuación diferencial, al resultado de la ecuación diferencial, por aquí anda otra vez, me voy a regresar al resultado, que es el corolario. Ya se tienen las condiciones, entonces la ecuación diferencial va a resultar exacta en ese pedazo de conjunto. Y entonces, aquí lo tenía referenciado que me fallaba, el 329. Ahora ya lo puedo aplicar. Similarmente, análogamente, también se puede aplicar el resultado 329, corolario. Lo voy a buscar aquí. Es este. Corolario 329. Ahora sí. Corolario 329 a la ecuación diferencial ordinaria estrella restringido al conjunto U que tengo aquí arriba. En el conjunto U, que ya está aquí a la vista. Este de aquí. Y ahí es donde sí puedo decir que es exacta. En ese conjunto UI, la EDO es exacta. Para concluir, que estrella es exacta ahí, ¿no?
Es una ecuación exacta. Entonces, la moraleja de este ejemplo, que ya está terminado, son dos cosas. Una es que ya estamos mezclando distintos resultados para un mismo campo o una EDO asociada. Y la segunda es de que un campo, si no es conservativo, igual está fallando el conjunto. Entonces, posiblemente tengas que restringir el conjunto aún más para decir que sí lo es. ¿Y qué tanto lo puedes restringir? Siempre que caigas en un abierto y convexo, por ejemplo. O sea que ya el conjunto donde están definidos los campos ya juega un papel importante en esta parte de los campos conservativos. Voy a poner aquí la tarea 311. Tengo sea U, conjunto abierto, en R3. Bueno, va a haber dos casos, R2 y R3. Voy a poner Rn, sea F igual a, bueno, es un campo en este abierto, sea un campo vectorial conservativo. Ya partes de que el campo es conservativo de clase C1. Entonces, lo que se pide es demostrar o probar que entonces son dos casos. Uno, si n es igual a 2, ah, si n es igual a 2, o sea, el caso en el que estás en el plano, con f igual a pq, entonces eso se puede, la parcial de p con respecto a y, al final digo, el comentario que iba a decir hace un segundo, es igual a la parcial de q con respecto a x. Y el otro es si n es igual a 2, a 3 en este caso, con f igual a pqr. Entonces, por aquí abajo, el rotacional del campo vectorial es 0. Ahí está. Esa es la tarea 311 y el comentario es, no nos confundamos, es directo de la definición de campos conservativos. Usar la definición de campos conservativos, que es la 318. Es directo. Solamente que se tiene que traducir en esta ecuación y esta, ¿en qué se va a traducir? En que sea igual a 0, es que se satisfagan ahí unas derivadas parciales. Y aquí las escribiría, pero es que el rotacional sea 0, ¿no? En cada coordenada sea 0. Entonces mejor ya no, ni va a alcanzar el espacio. Ahí lo dejo. Solamente con la ecuación del rotacional. Siempre que el campo sea conservativo, aquí es la hipótesis importante. Por eso te vale para trabajarlo a partir de la definición.
Ya vamos a pararle con los campos conservativos un rato y vámonos al teorema de Green ahora mismo. Teorema de Green, que es el primero de los teoremas vectoriales. O teoremas integrales, ¿no? En cálculo vectorial. Continuación. Ok. Para esto necesitamos un poco de notación y una convención. Antes de enunciar el teorema, de lo que queremos, la convención es sobre la orientación de una curva, si es más o es menos. En algún momento se explicó, pero vamos a dejarlo ya establecido. La orientación de una curva en el plano. Aquí en el plano, importante. Este es el teorema de Green. Y tengo una curva cerrada simple. Entonces, para una curva en el plano, sea C una curva cerrada simple en el plano, puede ser a trozos. En el plano. Entonces va a haber dos consideraciones, dependiendo cómo se está recorriendo la curva. Aquí es la orientación positiva. Si el sentido de la curva es contrario a las manecillas de reloj. Y en esta notación es en positivo y la otra es la orientación negativa. En caso contrario, negativa. Si el sentido es igual al sentido de las manecillas de reloj. Es a favor o igual al sentido. Ahí está. Entonces, para la primera se pone C más, la notación, C más, y para la otra, aquí es C menos. Aun cuando estés hablando de la misma curva, o mejor dicho, de la misma trayectoria. O sea, que tienes aquí la curva en el plano, tienes aquí la misma, y si tienes este sentido, aquí sería C más, y si tienes aquí el contrario al primero, sería C menos. Aquí es C menos. Así con esta. La convención de arriba es simplemente una convención, hablando de, para poder hablar de orientación negativa y orientación positiva. Entonces, solamente es una convención, se pudo haber hecho al revés y no pasa nada. Pero para tener puntos de referencia y todos estemos hablando de la misma forma en que se recorre es esto. Entonces, el teorema de Green es una integral de línea de un lado y del otro es una integral doble. Para cuando encierras, y la integral de línea es sobre una curva cerrada, acotada, que está acotando una región de tipo 3, una región de tipo 3.
Entonces, por aquí ya vamos a comenzar con el enunciado. Teorema de Green. Y aquí pasamos a esta parte, 4.1, teorema de Green. Entonces tengo sea de una región de tipo 3. De tipo 3. Y sea C su frontera. Su frontera. Supongamos, podemos ponerlo con la notación de que manejamos en algún momento, la frontera. Supongamos, aquí vas a hablar del campo vectorial, pero en sus coordenadas, supongamos que P y Q son dos funciones escalares definidas en D a R, ¿no? Son funciones de clase C1 en la región D. Entonces, ya es todo. Aquí está la integral de línea del campo vectorial con la notación P de X más Q de Y, que es una integral de línea del campo vectorial F con componentes P y Q. Y aquí es una integral sobre C con la orientación positiva, C contrario a las manecillas de reloj. Y del otro lado es una integral doble sobre la región D. Y aquí va a salir algo familiar en cada uno de los términos. Aquí parcial con respecto a X y aquí parcial con respecto a Y, de Q y P respectivamente. Y aquí es diferencial de área o D de X, D de Y, lo mismo. Y este es el teorema de Green. Es importante aquí seguir la orientación. Nada más, eso es importante comentar. Bueno, ¿qué te dice este teorema? Una de las cosas es que la integral del lado derecho es una integral doble, sobre la región D, que es todo el interior de C, y de este lado es una integral de línea del campo F igual a PQ. Solamente que habíamos comentado que las integrales de línea pueden tener distinta notación. Y la figurita más o menos iría así. Tienes una región de tipo 3, entonces puedes tener aquí sin ejes, otro error de dedo. Aquí sin ejes, esta es tu región así. Voy a poner un poquito más general para que no... Aquí está D, todo lo que está allá adentro, y aquí está tu curva o la frontera. Y la integral en línea la tienes que hacer en este sentido, con esta orientación positiva. Es una especie de teorema fundamental del cálculo, porque te dicen que los valores sobre la frontera del campo vectorial, pues aquí estás haciendo una integral sobre la frontera del campo vectorial, va a ser exactamente igual aquí al hacer la doble integral sobre toda la región D. O sea, estás considerando la región D completa,
que es el interior y la frontera del mismo D. Es una versión del teorema fundamental del cálculo en un sentido. En ese sentido, vamos a ver ejemplo que sigue. Aquí comenzamos con la enumeración. Desde el teorema, aquí sería 4,2. Y aquí quiero irme despacio. Verificar el teorema de Green. Este va a quedar para verificar el teorema de Green para la función P de XY igual a X y Q de XY igual a XY en el disco unitario. Y es muy, aquí vamos a hacer la integral doble primero, la integral doble. El P y Q son muy sencillas, entonces no tiene que haber problema aquí sobre la región D. Aquí toda esta es la región D. Bueno, en nuestro caso es un disco unitario centrado en el origen. Vamos a poner aquí la misma del lado derecho de la ecuación. La parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Y ahora sí voy a poner las integrales y la cuenta que salga de las parciales, que sería con respecto a X, sale Y. Y con respecto a Y, sale 0. Ahí están las parciales. Y esto solamente es Y. Entonces notemos, voy a poner puesto que la función, f de xy igual a y solamente, que es lo que sale, es impar en la variable y. Y aquí vamos a apelar a un ejemplo pasado. Por el ejemplo, este ya también tiene bastante. 1,53 tenemos que esta integral doble da 0, ¿no? Es 0. Entonces aquí ya voy a escribir la cuenta. Es 0. Que la función es par y tu región es un disco. Entonces se cancela ahí las integrales. Lo de este lado se va a compensar con el otro lado y te va a dar 0. Es la idea del ejemplo 1,53. Se cancela porque la función y es impar. Y por otro lado, aquí, la integral de línea. Y tengo que parametrizar la curva. Aquí tengo la curva, ya con la orientación que pide el teorema. Aquí recordemos que lo que está dentro es D. ¿Y qué vamos a tener? La parametrización es la de siempre, coseno de t, seno de t. Nos tiene que salir 0, la integral de línea, o sea que esto tiene que salir 0. Aquí son distintas notaciones para representar la integral de línea. Sobre la frontera, hago énfasis en que sea con la orientación positiva, pero
Y entonces sería de 0 a 2pi de lo que vale p. ¿Cuánto vale p? Es x y q es x por y. Entonces es p, es coseno de t, y luego es d de x. D de x es lo que tengo con la curva, menos seno de t de t. Y de una vez aquí, d de y es coseno de t de t. Entonces, aquí es paréntesis, negativo, menos seno de t de t. Y la otra es la integral de 0 a 2pi de q, que sería xy, que sería seno coseno, seno coseno por d de y. Estoy metiendo sus elementos, ¿no? La diferencial d de y es coseno de t, d de t. Y ya, solamente tengo que hacer las cuentas. Para darle una vuelta solamente es de 0 a pi, a 2pi, perdón, a 2pi. Entonces por aquí continúo. Sería coseno cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de t sobre 2, evaluado de 0 a 2pi para la primera. Y para la otra, aquí quien cuenta, aquí seno de t, coseno cuadrado de t. Entonces tiene que ser al cubo. Aquí sería coseno al cubo de t sobre 3 de 0 a 2pi. Y por ahí debe haber un signo menos que tengo que agregar. Sí, estoy haciendo bien las cosas. Que el primer término ya lo tenía, pero el segundo no. Ujú. Ahora sí, al evaluar en 0 y en 2pi, el coseno es 1 en ambos casos. Entonces aquí no aporta nada a ningún término. Este 0 y este 0. Son los mismos valores en 0 y en 2pi para el coseno. Y esto también ya dio 0. Entonces ahí quedaría verificado el teorema de Green, y el valor es trivial, ¿no? Da 0. Ahí, ¿qué pasa si aquí es sobre una curva simple, cerrada? Es una curva regular. Pero ¿qué pasa si lo hago sobre una curva que no es regular? Una curva a trozos. Ejemplo 4.3. Voy a ver el ejemplo 4.3 y calcular la integral de línea y cuadrada más x al cubo, diferencial de x, más x a la cuarta, diferencial de y, donde c más eh, es el, o acota el cuadrado unitario, acota el cuadrado unitario 0,1 cruz 0,1. Es una curva a trozos, a 4 pedazos, que tengo aquí el plano XY, y mi curva esta,
Yo tengo por acá. Aquí la orientación positiva. Y está a 4, ¿no? Este podría ser C1. Este podría ser C2. El de arriba es C3. Y este es C4, ¿no? Y C es la unión de estos dos, de estas curvas. De hecho, son muchos más. Esto ya supongo que la orientación es la que está elegida en el dibujo. Y es la suma de estas 4. Y sería una integral de línea en 4 pedazos, parametrizando cada segmento, que son los lados del cuadrado unitario. Y se ve que se podría salir. Tal vez habría problemas en algún momento porque las potencias al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Pero si nada más te piden calcular nada, esta integral de línea, ¿para qué nos complicamos la vida? Podemos aplicar el teorema de Green. Aquí es donde se ve la facilidad de hacer este cálculo haciendo uso del teorema de Green. Por el teorema de Green, me voy a regresar al enunciado, solamente para contemplarlo unos segundos. Y la ecuación ya nos resulte muy familiar. Ahora sí, la integral de línea se va a convertir en una integral doble. Este le va a poner una i, por ejemplo. Y es la integral doble sobre la región D. Aquí está D. Una que se vea. Aquí está D. De las parciales. Parcial de P y de Q. Primero es de Q con respecto a X y luego es P con respecto a Y. Y bueno, esto ya es una integral iterada de 0 a 1. Y me fijo en las parciales. Este cuate es P y este es Q. Entonces por aquí va a salir 3. Profesor, perdón, una cosa, en C++ puso como la suma de C1, C2 y puso 2, C4. Gracias. Sí, voy a arreglar esto porque está mal. Sale. Entonces 1, 2, 3, 4. Vientos. Q es X a la cuarta. Entonces la parcial con respecto a X es 3X al cuadrado. No, 4. Aquí ya estoy otra vez eh, equivocándome. Baja el 4. Aquí ya me... 4, ¿verdad? X al cubo menos... Y luego la parcial con respecto a Y de la primera. Con respecto a Y sería 2Y. Aquí ya se me está olvidando derivar. Espero que esto esté bien. Y ya. Estas son las derivadas. Y vamos a hacer la integral doble, que ya es la cuenta de rutina. Es con respecto a X primero. Ya como quedaron así las integrales. Ahí no importa el orden. Primero con respecto a X sería X a la 4 menos 2XY. Evaluado de 0 a 1. Creo que lo hice bien. Hago la evaluación. En 1 me sale 1 menos 2Y. Y en 0 no cuenta. Se hace 0. Ahora la que sigue es con respecto a la variable Y. Y bueno, aquí la función es 1 menos 2Y. Integro. Sería Y menos Y cuadrada.
de 0 a 1 al integrar. Y el evaluar esto te da 1 menos 1 y 0 menos 0. O sea que esto es 0, ¿no? 1 menos 1 menos 0 menos 0. Esto es 0. Ahí está. Bueno, vamos dos ejemplos. Voy a detener la grabación